Quiero pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, versículos del 21 al 36. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, versículos 21 al 36. Siga con su vista esta historia, o ahí está proyectada. Yo lo leo en esta versión alterna y dice así la palabra de Dios. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Esto es palabra de Dios. Es una historia hermosa. Es una historia, es un pasaje en donde se entrelazan dos historias. El título, si bien es cierto, esta tarde se llama Una historia de papá, que es el título de esta reflexión, y tiene que ver desde luego con la fecha que hoy estamos celebrando. Hoy, Día del Padre, estamos recordando y estamos honrando también la vida de nuestros padres y honrando la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Creo que en estas fechas post de lo que hemos pasado, ese tipo de celebraciones como la de este día adquieren una connotación diferente. Para muchos este día pues es un día de gratitud, un día de gozo, de alegría, porque papá está con nosotros. Pero hay también otra parte
en donde el recuerdo entrañable de su presencia se agudiza en estos tiempos, en este día. Y hay tristeza, hay quebranto también. Y luego está otra dimensión de esta fecha, que es entender que hoy a esta hora hay papás que están cuidando de sus hijos enfermos en algún hospital, en casa, o que están pasando por el duelo también de haber perdido a un hijo, o están también los que en este día, a causa ya de las circunstancias propias de la vida de sus hijos, los hijos están en un lugar lejano y los papás están aquí. Entonces hay muchas formas de poder ver un día como hoy, pero creo que por encima de cualquier circunstancia que nos pueda aquejar, ya sea de las que hemos mencionado o alguna otra que se pueda presentar, hay algo, hermanos y amigos, que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, los siglos y las circunstancias que enfrentamos, y eso es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque en su misericordia, en su amor, ese Padre, ese Dios dulce y tierno, nos ha dejado en su palabra la esperanza, el alivio de que esta palabra en fechas como estas adquieren otra dimensión, traen paz, avivan la esperanza, fortalecen la fe, nos hacen voltear a ver a ese Dios y Padre que en su misericordia cuida de nosotros y también nos anima. Y la historia de esta tarde, de este hombre y de esta mujer, trata de eso. Son dos personas, dos polos opuestos con una necesidad en común, y son llevados, son arrojados a buscar de Dios. Jesús, en este pasaje, en los versos que anteceden a esta historia, Jesús viene de la región de los Gadarenos. Ahí termina la obra que estaba haciendo, se embarca y llega a la orilla del mar de Galilea. Pero en cuanto Jesús llega a esta orilla, inmediatamente la gente se agolpa en torno a él. La gente lo rodea y dice la Biblia que había mucha gente, ¿sí?, que ya estaba esperando a Jesús. Y ahí está Jesús, que con dificultades, con problemas para caminar, comienza a abrirse paso en medio de ese mar de gente. Y luego sucede que hay un hombre que se va abriendo paso entre esa multitud, en medio de esa gente, y ese hombre se llama Jairo. Jairo, hermanos y amigos, es un hombre que tiene una condición social diferente. Es un líder de la sinagoga local. Es alguien que está al frente del lugar donde se adoraba a Dios, ¿sí? La sinagoga está vinculada a la adoración comunitaria y Jairo es el responsable de ese lugar. Podemos decir entonces que Jairo no era cualquier hombre, sino que era un líder prominente de esa congregación. Como principal de la misma, Jairo, entre muchas cosas más, cuidaba del edificio, tenía que tener todo preparado, todo listo para el servicio de adoración, tenía que seleccionar a las personas que iban a tomar parte en esta reunión, cuidaba de los rollos sagrados que eran la palabra de Dios, lo que nos indica que al ser responsable del cuidado de la escritura, de los rollos, Jairo era un hombre con autoridad espiritual, era un hombre conocido, respetado entre la comunidad, lo cual también nos indica que Jairo tenía un buen testimonio. Y por lo tanto,
tenía un estatus social elevado y de reconocimiento. ¿Por qué estoy mencionando todas estas características de este hombre? Por lo que a continuación va a suceder y por la necesidad que él venía cargando. Jairo va a Jesús y dice la Biblia que al abrirse paso entre la gente, Jairo se postra delante de Jesús. No dice que se arrodilla, o no dice que dobla una rodilla, dice que se postra. Y esto es importante notarlo porque quiere decir que Jairo se avienta literalmente a los pies de Jesús, rostro en tierra, y todo su cuerpo, todo su ser se arroja a los pies de Jesús. Y eso adquiere otra dimensión en la actitud de este hombre, porque con ese acto Jairo está reconociendo el poder y la autoridad de Jesús. Si la gente de Gadara, de donde venía Jesús, podemos identificarlos o podemos verlos como los que tienen ojos y no ven, por lo que ha hecho Jesús, Jairo representa lo contrario. Jairo es alguien que ve a Jesús y en consecuencia hace este acto de postrarse en sus pies. Hay una razón por la que Jairo hace esto, y esa razón puede ser mi razón o puede ser tu razón en este día. Jairo tenía una gran necesidad. Jairo tenía un apuro muy grande. La hija de Jairo, de apenas 12 años, se estaba muriendo. Estaba grave. Esa era la circunstancia de Jairo en ese momento. Tenía a su pequeña hija al borde de la muerte. Hace algunos años, bueno, no muchos, y aquí está, ya sacó la cabeza como diciendo, "Chin". Una vez fuimos a cenar, Lupita y los niños y yo, y fuimos a cenar, llegamos a la casa, no era muy tarde, y nos fuimos a descansar cada quien, y a la medianoche, a la madrugada, oigo que se levanta el niño, Pablo, y con un dolor muy fuerte en el vientre, en el estómago. Y me levanto y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y dice, no sé, papá, me siento mal. Y se empezó a doblar allí en el baño, y yo lo vi. Y vi cuando comenzó como a desvanecerse en ese momento. Hermanos, es una sensación tan dramática. En ese momento pasaron por mi mente todos los pensamientos habidos y por haber. Dije, se me va a morir. Dije, le duele el vientre, el pecho, un infarto, el corazón, aquí le va a dar un infarto a mi hijo. Y dice, no puedo, y se desvanece. Y lo que hago es cargarlo. Dije, vámonos al hospital. Despierto a Lupita y a la niña y lo cargo. Nos subimos al carro, y ahí en Independencia y Calzada Bastos está una central de AR. A 5 minutos de la casa llegamos y bajamos y atienden al niño, y bueno, resulta que traía ahí un problema de la digestión, de la cena y todo esto. Pero me acuerdo muy bien, yo creo que Lupita se debe de acordar también, al día siguiente y varios días después, yo quedé, y lo confieso, asustado. Dije, y creo que en ese momento, les voy a ser muy sincero, creo que en ese momento también me confrontó con el hecho de saber si estaba preparado para un momento así.
y me dio mucho miedo, quería llorar después. Y lo veía y decía, es que yo lo vi que se me desvaneció, y es una sensación muy fea. Jairo tenía esa necesidad. Su hija de 12 años estaba muriendo y va a Jesús. Y a Jairo no le importa su estatus social, no le importa la figura que él tenía, no le importó si en ese gentío había conocidos, había vecinos, había familiares. Él fue y se buscó a Jesús y se postró delante de él. Hermanos, a veces por una cuestión cultural o una cuestión de tradición, o porque así nos han enseñado, creemos que como varones, papás, esposos, creemos que no es bueno externar nuestros sentimientos. Muchos de nosotros, a lo mejor una vez escuchamos en nuestra niñez, o cuántos no escucharon esto de que los niños no lloran, usted no llore, nada más las niñas lloran. Y vas creciendo de pronto con esa idea de que, no, pues sí, el niño no llora y la niña sí es la que llora. Y luego el hombre, el varón, cuando tiene una situación difícil, por lo regular tiende a aislarse, tiende a estar callado, tiende a no externar sus sentimientos, como que te lo guardas y está ahí y lo vas procesando poco a poco tú solo. Y creemos que al hacer eso, pues somos fuertes, ¿sí? Pero lo que en verdad pasa es que te vas haciendo más vulnerable, porque entonces la ansiedad, el estrés, el miedo que estás experimentando te comienza a ser vulnerable. Tu carácter comienza a cambiar, tu relación con tu familia comienza a cambiar. Hay enojo de pronto, todo te desespera, todo te molesta. Hermanos, papás, nunca olviden que Dios también a nosotros nos dotó de emociones para poder por medio de ellas expresar lo que nosotros sentimos. Es un error guardarse las cosas. Es un error creer que al no llorar, al no expresar ningún sentimiento, al no expresar ninguna en nuestro rostro, ninguna emoción, estamos haciendo bien. Y no es cierto. Dios también nos dotó de esas emociones para poder hacerlo. Y no es malo, varón, que tú llores. No es malo que de pronto derrames tu corazón. Habla tu problema, compártelo con otros, pero principalmente busca la ayuda de Jesús en ese momento. Y eso lo vemos en la actitud de Jairo. Jairo no buscó a Jesús en secreto. Jairo no lo citó en su oficina, en la sinagoga, no lo fue a buscar de noche de modo que nadie lo viera. Jairo fue en medio de la multitud, en medio de la gente que había ahí, y no le importó nada de eso, sino que fue y buscó a Jesús y le expuso su necesidad. Jairo tenía una necesidad y fue con Jesús, el único que puede arreglar nuestras necesidades. Y le expuso: mi hija se está muriendo. Y le pide: ve a mi casa y pon tus manos para que ella sane. Hermanos, vemos en la actitud de Jairo que él no envió a su esposa por delante para buscar ayuda, como muchas veces nosotros lo hacemos. O mandamos a la mamá, o mandamos a la esposa, o mandamos a otros a que trate de arreglar nuestros problemas. Jairo no, Jairo toma el problema y camina en pos de Jesús. Teniendo recursos, teniendo posición, Jairo no mandó a un sirviente, no mandó a un trabajador de la sinagoga. Él asume su rol de padre de familia y va al encuentro de Jesús. Varón,
quiero que entiendas esto. Jairo representa al hombre de casa que sabe que hay momentos en que debe de asumir su rol de líder, de guía, de ejercer autoridad en momentos requeridos. Hay de pronto, sobre todo en internet se da mucho esto, de que el macho alfa pues es el mandón, ¿verdad? El que las puede todas y sí, yo soy un macho alfa, jojo, y sí puedo. Bueno, hay momentos y circunstancias de la vida en que ahí debes de probar que eres el alfa de tu familia. Y Jairo hace eso. Jairo no metió la cabeza en la tierra tratando de olvidar. Jairo no recurrió a otra cosa. Jairo toma su necesidad y va con aquel que la puede arreglar. En momentos de crisis, hermanos, varones, es tiempo de sacar la cabeza por nuestras familias. Jairo no delegó, Jairo no se escondió, Jairo fue a Jesús y con toda su fe le suplicó por su hija. Ahora, este tipo de pasajes a mí me gustan muchísimo porque son pasajes que nos invitan a que te adentres en el relato, a que seas parte. De pronto tú te puedes ubicar ahí en la escena y ser como un actor más de todo lo que está pasando. Porque luego dice Marcos que Jesús se fue con él. Cuando Jairo le dice a Jesús que vaya con él, dice Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba, dice esta versión. Y ahí va Jesús y ahí va Jairo. Ahora quiero que pienses en Jairo un momento. Al momento en que él ya voy a empezar. Al momento en que él va y se postra delante de Jesús, no creas que Jairo llegó y con permiso, me voy a ensuciar. Y Jairo fue y se tiró con Jesús. Y podemos imaginarnos el rostro de aquel hombre lleno de tierra, lleno de lágrimas, lleno ¿de qué? De mocos, que estaba llorando, todo. Y ahí está todo y lleno de tierra y la ropa toda sucia. Y ahí va Jairo y ya se levanta y va con Jesús, todo lloroso, aterrado, mocoso. Y ahí van caminando. Y ahí van los discípulos haciéndola como de guaruras, con permiso, ahora paso, camine, avance, camine, quítese de ahí, señora. Y ahí van todos. Y en eso aparece en la escena otro personaje. Aparece una mujer. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Esta mujer pensaba, si tan solo logro tocar su ropa, o en la versión 60 dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y hay una razón, ahorita vamos a entender por qué esta mujer, a diferencia de Jairo, no se le presenta a Jesús, sino que ella lo busca por detrás. Y ella se conforma nada más con encontrar, tocarlo, rozar, arañar su ropa de Jesús. Pero hay una razón por la cual ella hace esto. Y entonces sucede que en ese trajín, en ese movimiento, esta mujer toca a Jesús y en ese momento la enfermedad que ella tenía desaparece. Era un flujo de sangre, una menstruación constante de 12 años que causaba dolor físico a esta mujer. Y el momento en que pasa eso, también Jesús percibe algo. Dice la Biblia que Jesús sintió que de él había salido poder. Y lo que sigue, pues no lo podemos imaginar, porque puede resultar
un poco chusco, perdón por la expresión, porque Jesús entonces voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y claro, los discípulos: no estás viendo que la gente te aprieta, que te sigue, y tú te preguntas quién me ha tocado. Y dice Jesús: no, alguien me tocó. Y comienza con su mirada a buscar. Se detiene Jesús, se detiene toda la comitiva, Jairo también, y comienza Jesús a buscar entre la gente. Y aquella mujer, al verse descubierta, dice que se acerca a él temblando. Dice: sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Qué increíble escena. Y luego, entonces sí, aquella mujer se arroja también a los pies de Jesús y le confiesa toda la verdad. Y nos ponemos otra vez en el escenario. ¿Quién podrá resistir la mirada de Jesús? ¿Quién podrá estar de pie cuando los ojos de Jesús ven tu rostro? Y Jesús descubre que es esa mujer. Y esa mujer se ve sorprendida, se ve descubierta. Y lo que hace ella es arrojarse a sus pies. Toda esta escena es hermosa, porque podemos imaginarnos, hermanos, el rostro de Jesús, la mirada de Jesús. No fue una mirada de juicio, no fue una mirada de severidad. Creo que en este pasaje podemos ver la mirada más dulce del Jesús de los evangelios. Porque Jesús le dice a aquella mujer, cuando aquella mujer le dice: fui yo, ya le dice la verdad. Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Dice: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué hermosas palabras. ¿Saben que en este evangelio y en este pasaje es la única ocasión en los 4 evangelios en que Jesús se refiere a alguien con ese término? Qué privilegio para esta mujer, que hoy sea recordada como la única persona a la que Jesús le dijo: hija. Y hay una razón en todo esto. Más allá del acto de misericordia, del acto de amor que Jesús tuvo hacia aquella mujer, es que al decirle hija, Jesús, fíjense bien, Jesús estaba completando en ella su sanidad. Al decirle hija, tu fe te ha sanado o te ha salvado, Jesús la está trayendo de regreso a la sociedad. Esta mujer, por su enfermedad, no podía tener contacto social con nadie. Esta mujer estaba apartada, estaba excluida de la sociedad, no podía convivir, no podía tener contacto con nadie, estaba segregada, era considerada como impura a causa de su padecimiento. Por eso Jesús le dice hija, porque con esa palabra Jesús la vuelve a insertar en la sociedad. Con esa palabra Jesús le devuelve un estatus de dignidad, de que también la mujer ante Dios es su hija. Y qué increíble que en estos tiempos en que la mujer es tan maltratada, es tan humillada, cuando se habla de violencia de género,
cuando se habla de tanto abuso contra la mujer, vemos a Jesús diciéndole hija a una mujer que había sido apartada y la trae de regreso, como diciendo, ahora ella vuelve a ser parte de la sociedad, ahora ella es parte no solo de la sociedad civil, sino de la sociedad del reino de Dios. Y eso es increíble, hermanos. Y eso solo el poder de Jesús lo puede hacer. Y ahí están dialogando, están platicando todo esto. Y surge la pregunta: ¿y Jairo? ¿Qué estaría pensando Jairo en esos momentos? ¿Cómo te sentirías tú? Vamos a poner un ejemplo más terrenal. Que por fin encuentras al doctor que te va a ayudar a tu problema y vas por el doctor, mi hijo se está muriendo, venga a mi casa, sí, vamos. Y en eso, se le atraviesa al doctor otro pendiente. Y tú estás ahí, doctor, ándele. Y estás ahí, pues, qué tino, ha de ser rubio. Bueno, lo digo por mí. Qué tino que se atraviese esto cuando voy a hacer algo. Ándele, mujer, ya váyase. Y ahí está Jairo. Y en eso que está Jesús hablando con esta mujer, dice la Biblia, todavía está hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Son palabras que esperamos en Dios nunca escuchar en nosotros. Pero hay mucha gente más que constantemente escucha estas palabras: tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto. ¿Qué pasaría por la mente de Jairo en ese momento? Seamos sinceros también. A veces tenemos ganas de reprocharle a Dios: ¿por qué te tardaste tanto? ¿No estás viendo mi necesidad? Jairo quizás pensaba todo, o estaba tan bloqueado, tan impactado por la carga emocional que traía, que cuando aquellos hombres le dicen: tu hija murió, inmediatamente Jesús no permite que Jairo reaccione. Jesús, dice la Biblia, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dice a Jairo: no tengas miedo, cree nada más. Qué impactantes palabras. ¿Cómo concebir en nuestra mente finita y limitada semejantes palabras de Jesús? ¿Cómo poder entenderte, Jesús, si mi hija ya murió, si ya dejó de respirar, dejó de existir? ¿Cómo me dices: no tengas miedo, cree nada más? Hermanos, es en estas palabras o en estas palabras que Jesús dice, son las palabras que trascienden el tiempo, que trascienden el espacio, que trascienden incluso la eternidad. Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo. Pues el miedo era antes, porque suponemos que tenía miedo de que su hija muriera. Pero Jesús sabe y conoce que si hay algo que nos da miedo,
Si hay algo que nos inquieta y que turba nuestros corazones, es el miedo a la muerte. Yo tuve ese miedo cuando Pablo se desvaneció en mis brazos y lo tuve que cargar. Y durante varios días yo iba pensando en ese hecho, seguí pensando en ello. Jesús sabe que, y sí, tenemos la promesa, conocemos la palabra, sabemos dónde está anclada nuestra fe, pero el miedo se presenta cuando la muerte llega. Y Jesús le dice esas palabras: no tengas miedo, sigue creyendo. En la conjunción de estas palabras, cuando Jesús le dice en esta versión, cree nada más, es una expresión en un presente continuo. Es como si Jesús le estuviera diciendo: sigue creyendo, Jairo, no dejes de creer, sigue creyendo a pesar de lo que ha pasado, a pesar de la noticia, a pesar de la circunstancia que estés enfrentando hoy en día. Jesús nos sigue diciendo: no tengas miedo, varón, no tengas miedo, padre de familia. Sigue creyendo en Jesús, sigue confiando en Jesús. Lleva tu causa a Jesús como lo hizo Jairo. Jairo sabía que ningún recurso, ningún medio podría arreglar su situación más que aquel que es el Señor de la vida. Y ese es Jesús. Y estamos hablando de sanidad, pero yo sé que aquí hay papás, hay esposos que quizás están pasando por otra circunstancia. Y sabes qué, varón, de parte de Dios a ti te digo esto: no tengas miedo, sigue creyendo, espera en Dios, porque Él lo va a hacer. Y un último comentario, porque no podemos escapar de este apunte. Esta chica volvió a la vida. Jesús hizo ese milagro como una señal para que la gente creyera que Él era el enviado de Dios. Hay una razón también de tipo escatológico en el actuar de Jesús, de que por medio de las señales la gente creyera en Él. Pero les voy a decir algo que ustedes saben muy bien. Constantemente escuchamos y vemos que Dios sigue levantando enfermos, que Dios sigue sanando, que Dios trae de la muerte a aquellos que estaban en esta condición. Pero está la otra dimensión. Esta chica, a pesar de que volvió a la vida, en algún momento de su vida murió. Hermanos, el poder de Jesús para arreglar las cosas en este mundo es real. Y tenemos que imitar el ejemplo de Jairo, ir y llevar nuestra circunstancia a los pies de Jesús. Pero también tenemos que entender lo siguiente: que en la dimensión eterna, hasta entonces, encontraremos nuestra sanidad completa e integral, y ya no limitada a un tiempo de vida, sino por toda la eternidad. Por eso las palabras de Jesús adquieren esa otra dimensión: no temas aunque la muerte llegue, no tengas miedo aunque la muerte toque a tu vida. Sigue creyendo, no dejes de creer, porque el que las dice es aquel que tiene la vida, tu vida, en nuestras manos. En esta historia
vemos que hay dos extremos, dos personas. Uno con recursos, con medios, con solvencia, como Jairo. En el otro extremo está una mujer pobre. Se había quedado pobre a causa de su enfermedad. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la gracia de Dios? Que en su amor, en su gracia, tanto el rico como el pobre tienen cabida en su corazón. Varón, en este día, que el mejor regalo que puedas recibir en tu vida, papá, en este día, sean las palabras de Jesús para ti. No tengas miedo, sigue creyendo. Sea cual sea la circunstancia que estés pasando ahorita, no tengas miedo. Tal vez diste un paso de fe que no esperabas dar tan pronto. Tal vez dijiste: voy a hacer esto y tengo que hacer un cambio de vida, y a lo mejor no sabes lo que va a pasar. Jesús te dice hoy: no tengas miedo, sigue creyendo. Si ya diste ese paso de fe, si estás esperando la noticia, no tengas miedo, sigue creyendo, porque Él está contigo. Él es el Señor de todas las cosas. Quiero orar en esta tarde, y déjame decirte algo final. Todos tenemos una historia diferente con nuestros papás. Mi historia con mi papá no es la misma que tú tienes con el tuyo. Y entiendo también, sé también que algunas historias de papás no son como quizás debieron haber sido. A lo mejor hubo violencia, hubo abandono, no sé, hubo abuso, o a lo mejor papá fue arrancado del seno familiar un día sin pensarlo y quedaste a la deriva. No sé, todos tenemos una historia de papás que es muy diferente, pero déjame decirte algo. Hay una historia, hermanos, que no falla. Hay una historia que siempre va a estar ahí, y esa es la historia de Jesús. Es la historia de nosotros y nuestro Padre Celestial. Ese Padre por el cual hoy tú y yo estamos aquí, porque ese Padre no falla. Ese Padre no nos ha abandonado. Ese Padre cuida de nosotros. Ese Padre nos ama, te ama como no tienes idea. Y tal vez la historia con papá no ha sido la mejor para algunos de ustedes, pero la historia de Jesús como nuestro Padre, esa no ha fallado y no va a fallar. Póngase de pie un momento. Damos gracias a Dios en esta tarde por la vida de nuestros padres. Ayer comentaba nuestro obispo Rodolfo Rivera en el culto de clausura de la conferencia, y hacía un llamado a la iglesia, y ese llamado era en el sentido de que después de la experiencia que hemos pasado,
El llamado, hermanos, después de lo que hemos pasado con la enfermedad, con la pandemia y todo lo que se llevó de nuestras vidas, el llamado es a que en este tiempo, los que hoy estamos aquí, hagamos nuevas todas las cosas. Yo te invito, papá, hijo, esposo, a que hagas nuevas todas las cosas en tu vida. A que si Dios te ha permitido pasar este tiempo de crisis difícil y hoy estás aquí, tienes la maravillosa oportunidad y única de hacer nuevas las cosas, de dejar atrás los malos entendidos, de dejar atrás los enojos. A veces, papá, es difícil. Yo decía cuando mi papá me regañaba, y me regañaba porque llegaba tarde, yo decía, y siempre le decía, pues es que yo sé dónde ando. Pues sí, tú sí, pero yo no. Y hasta después lo entendí. Pero entendí también que muchas veces sus enojos, sus regaños eran porque nos amaban o porque nos aman. Hermanos, hoy tenemos esa oportunidad de hacer nuevos lazos con nuestros padres, con nuestros hijos, de verdaderamente dejar atrás todo lo viejo, todo lo que pasó, porque somos una generación que ha pasado por un trago muy amargo y no se vale. No se vale seguir arrastrando las viejas cosas. Hoy en este día yo te invito a que hagas eso. Yo te invito a que hagas un compromiso nuevo con Dios, primeramente. Y si hoy tienes la dicha, la bendición de tener a tu padre, abrázalo, mándale un mensaje, háblale, haz tú la parte que es correcta. El cristiano está llamado a hacer y a dar siempre el primer paso, aunque a veces no nos parezca justo. A veces decimos, no, que Él me hable primero, que Él se acerque a mí. Hermano, da y haz tú el primer paso, haz lo correcto. Damos gracias a Dios también en esta tarde por aquellos que ya no están con nosotros. Gracias a Dios por los años de vida que le permitió estar en este mundo. Tú eres su legado, tú eres esa herencia que papá dejó en este mundo. Por tantas razones más, demos gracias a Dios en esta tarde. Cierra tus ojos un momento. Y Señor mío y Dios mío, en esta tarde, Señor, estamos agradecidos con la vida que les has dado a nuestros padres hasta este día. Y aquellas madres que se han erigido como padre y madre a la vez, que son quizás como aquella mujer de esta historia también, que han sido apartadas, que han sido, Señor, separadas. Pero, Señor, ellas también se han acercado a ti y tú las has acogido como tus hijas. Señor, en esta tarde bendice a nuestros padres que están aquí presentes. Bendice sus vidas, bendice su salud, Señor. Bendice, Señor, sus vidas ahora y para siempre. Sígueles dando amor, Señor, salud, fuerza. Y gracias porque en tu misericordia los tienes con nosotros. Padre, en esta tarde también te damos gracias por quienes ya no están a nuestro lado. Señor, hoy los recordamos con amor, con un afecto entrañable, Señor, pero también con la esperanza plena y segura de que algún día, Señor, estaremos con ellos, ya no por un tiempo limitado a una vida en este mundo, sino por toda una eternidad, Señor. Padre, en esta tarde también recordamos a los padres que en esta tarde están en un hospital, que están cuidando a su hijo enfermo, o que están ellos en la cama de un hospital. Lleva de tu paz y tu presencia a ese lugar. Señor, también recordamos en esta tarde a los que por alguna razón en sus vidas están recluidos en un centro penitenciario. Ahí, Señor, en la soledad de sus celdas,
sé con ellos y llénalos de amor. Abrázalos también con amor a ellos, Padre. Señor, oramos en esta tarde por los padres que el día de mañana tendrán que ser como ese Jairo, tendrán que abrirse paso entre la gente, tendrán que levantar la cabeza e ir y llevar a su familia, Señor, a tus pies. Señor, bendícelos a ellos, bendícelos y cuídalos y guárdalos, Señor, en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, por todo eso en esta tarde, hoy te lo pedimos y te damos gracias, Señor.